Mari Compuche, Mari Compu Wenui, Compu Lamuen, le damos la bienvenida a Muley Zungu, el informativo de Walkintún TV, que corresponde a este viernes 10 de noviembre. Finalizamos la semana con mucha información, muchas novedades, así que lo invitamos a que se quede con nosotros por alrededor de una hora, compartiendo todo lo acontecido aquí en la localidad y en la región. Pero antes de dar comienzo a la primera nota del día, vamos a dar paso a la efemérides de la Agencia Tela. El equipo de EIB, el CODESI y la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche en Río Negro, junto a autoridades y referentes comunitarios, maestras, maestros interculturales y artesanos y artesanas, también estudiantes, profesionales, investigadores, investigadoras y trabajadores y trabajadoras de la educación, realizaron en Bariloche el tercer ciclo de conversatorio. 10 años de la modalidad de educación intercultural bilingüe en la Ley Provincial de Educación número 4819. En el encuentro realizado en la Universidad del Comahue Bariloche se abordaron temas diversos como la revitalización del mapuzungún, la lengua mapuche, en espacios universitarios, así también en distintas experiencias educativas de interculturalidad y bilingüismo. Bueno, primero comentar que es un ciclo de conversatorios. Este es el tercero que se hace en la provincia. El primero fue en Fisquemenuco, en General Roca. El segundo fue en Huehuel Nilleu, en Ingeniero Jacobasi. Y este es el tercero. Y en el mes de diciembre va a ser en Viedma. Cada uno tiene sus particularidades porque tiene que ver con la realidad de cada una de las zonas. Pero hay tres ejes principales que son territorio, interculturalidad y mapuzungún, y después también las experiencias que se dan en cada una de las instituciones que son parte de la modalidad de educación intercultural bilingüe, que en la actualidad en la provincia son 17 instituciones en diferentes niveles. Hay 3 jardines en la zona del valle y uno en la zona atlántica, y después en su mayoría son escuelas primarias, y hay una también escuela primaria que es de educación básica de adultos. Lo que venimos principalmente a socializar y a visibilizar es que a 10 años de la modalidad de educación intercultural bilingüe dentro de la ley 4819,
son muy pocos los trabajos que se han podido hacer, digamos, en el transcurso de esos años. Son 17 las escuelas que se han incorporado en la modalidad, pero sin embargo hay trabajos, experiencias y articulaciones que se han venido en diferentes espacios, y eso es lo que venimos a compartir. Por eso es la invitación a cada uno de los LAMIEN, de los investigadores, trabajadores de la educación, que han venido recopilando toda esta experiencia para que la puedan compartir en cada uno de estos espacios. Bueno, desde el equipo del CODESI de IB, que venimos trabajando hace un tiempo, es que la interculturalidad ahora la venimos sosteniendo los mapuches nomás. Desde el trabajo, desde la incorporación de la modalidad en cada una de las escuelas, es a demanda de las comunidades mapuche, y hay mucha resistencia por parte de los docentes, de los directivos y de supervisivos que desconocen qué es la modalidad, que desconocen cuál es el trabajo, y también hay mucho prejuicio. Hoy en el Ministerio de Gobierno hay, y todavía se sostienen, diferentes prácticas racistas, diferentes discursos, y eso venimos a visibilizarlo, ¿no? Todo este ciclo de conversatorios sale a través de una resolución que tiene reconocimiento, que es de interés educativo, y nos ha costado un trabajo de que se les reconozcan a los docentes que van a participar, tanto expositores como participantes o oyentes, que ese artículo se reconozca en las instituciones. Solamente nos accedían que un 15% de cada institución asista. Y eso, ¿cómo lo llevamos adelante en escuelas donde son a veces 3 o 4 los docentes que están trabajando en la modalidad, 2 interculturales y 2, digamos, docentes de grado, para que puedan venir a contar su experiencia? ¿Cómo garantizamos su presencia si desde el Ministerio de Educación se les impide, limitando esa participación, solamente un 15%? Es 1 o 2 los que pueden participar a través de ese reconocimiento de ese artículo. Entonces eso un poco venimos a visibilizar que entendemos que tiene que haber, digamos, garantía de la educación, pero queremos una educación de calidad, que reconozca nuestros procesos históricos que han sido sumamente dolorosos para el pueblo mapuche, que habla de historias de desplazamiento, de migración, de separación de familias, que es un proceso genocida que todavía hoy se sigue manifestando en diferentes prácticas, que acá en la zona de Bariloche todavía se ve más, porque hay ha habido mucha más violencia que se ha hasta estos últimos años, estos últimos tiempos, que se ha visibilizado hasta con muerte de LAMIEN, violencia en las mujeres presas, en los niños que han sido separados de sus familias, y eso, digamos, también se ve en las escuelas, se ve en las instituciones. Esos procesos no son ajenos a las escuelas. Un poco eso venimos a mostrar en estos conversatorios, qué es lo que nos está pasando como pueblo y qué es lo que queremos mejorar. Después de intensas negociaciones entre el municipio y la empresa Amancay, se logró un acuerdo con los trabajadores que ponen fin al paro de colectivos que afecta a la ciudad. En una asamblea llevada a cabo por los choferes y representantes sindicales, se aceptó la propuesta conjunta, allanando el camino para la normalización del servicio de transporte público. Pablo Figueroa, secretario gremial de UTA Bariloche, confirmó que se está levantando las medidas de fuerza. En breve comienzan a circular las unidades. El acuerdo alcanzado contempla el pago inmediato del 50% de la escala salarial vigente hasta septiembre, así como el 12% correspondiente a la readecuación acordada entre UTA y FATAP en el último momento. Estos fondos se prevén ser abonados el próximo lunes a primera hora. El jueves, la empresa Mibus realizó un depósito equivalente al 38% de los salarios adeudados a cada trabajador. Pablo Figueroa confirmó la transacción, pero insistió en que la medida de fuerza persistiría hasta que se complete el pago total de los salarios reclamados. Figueroa explicó que la empresa logró la acreditación de una parte de los subsidios el miércoles por la tarde. No obstante, advirtió sobre la posibilidad de un nuevo conflicto,
ya que el monto depositado correspondía a una escala salarial antigua. Con la expectativa de normalizar el servicio de colectivo, la ciudad de Bariloche espera superar este episodio de conflictividad laboral que afectó la movilidad de sus habitantes en los últimos días. Pasamos a otra información. En el marco de los alegatos de cierre por el juicio del grupo de prefectos responsable del asesinato del joven Rafael Nahuel en el año 2017, el fiscal Rafael Beils Ruiz se limitó a solicitar una condena de 5 años de cárcel para los acusados. Este cambio de posicionamiento generó el repudio por parte de los padres del joven mapuche, quienes expresaron sus dolidas quejas a los jueces durante la audiencia. El pedido del representante del Ministerio Público, que encuadró el delito como de homicidio agravado con exceso en la legítima defensa, cuando en el juicio se comprobó que no existió ningún enfrentamiento. El huerquén de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, en duros términos planteó que el alegato le dio un marco institucional a la violencia estatal, pero que fundamentalmente el fiscal justificó el terrorismo de Estado. Creo que lo que tenemos que lamentar en este tiempo, en estos días, en estas horas, es un alegato del fiscal, del Ministerio Público Fiscal en la causa de Rafael Nahuel, que le da un marco institucional a la violencia estatal, ¿no? El alegato que acaba de ser el fiscal sosteniendo el enfrentamiento cuando durante todo el juicio no hubieron pruebas de eso, cuando claramente las distintas pericias y todos los peritos coincidieron en que muy posiblemente las transferencias de la pólvora que tenían en alguna parte de sus cuerpos, ínfimamente, tanto Rafael Nahuel como los dos detenidos, era casi más que seguro que se podía haber producido por el contacto directo con quienes habían disparado 150 tiros minutos antes, y son los que los esposaron, los que los revisaron, todo eso, y que sin armas, ¿no? Porque siempre se planteó que el relato oficial, a la vez muy similar a las dictaduras militares, la idea del enfrentamiento, cuando el muerto y los 3 heridos fueron por la espalda, ¿no? Tanto Rafael Nahuel como Coña como Joana, sus disparos entraron por la parte posterior de sus cuerpos, ¿no? Entonces creo que ha sido lamentable porque marca el racismo estructural de la justicia. Y por eso nosotros también, más allá de las defensas y de las querellas que tanto la Secretaría de Derechos Humanos como la PDH de Bariloche, la PDH que han venido acompañando este proceso, tuvieron una excepcional alegato y sostuvieron la violencia institucional como eje, el racismo también, y solicitaron la prisión perpetua, ¿no? Porque y nosotros como organización política vamos un poco más allá, porque es un crimen de lesa humanidad. Porque si un Estado como el Estado argentino, involucrando a su poder ejecutivo a través del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich en aquel momento, a través de la justicia, como se determinó después del juez Villanueva, y con este mismo planteo de la ex fiscal Little, una fiscal antimapuche y racista, que le fuimos criticando muchas de sus planteos cargados de tintes racistas. Lo que nosotros estamos marcando es que es un crimen de lesa humanidad a 40 años de la democracia, ¿no? Este Estado de Argentina sigue convalidando la violencia institucional como un mecanismo que busca no solo generar el terror en el pueblo mapuche para deslegitimar y para frenar los reclamos territoriales, el extractivismo, el negocio inmobiliario, la extranjerización de la tierra. Y eso es terrorismo de Estado. Cuando un Estado marca toda su organización y lo plantea y ataca a una comunidad, no tiene otro nombre en el mundo que un crimen de lesa humanidad. Y esto para festejar los 40 años de la democracia. Creo que el alegato que hizo el fiscal hoy
en la Argentina le da un marco a la violencia institucional, pero fundamentalmente al terrorismo de Estado. El Consejo Directivo de la CGT dio a conocer hoy un documento que presentará a los candidatos presidenciales que se enfrentarán en el balotaje el próximo 19 de noviembre. Sergio Massa en el partido Unión por la Patria y Javier Milei por el partido La Libertad Avanza, para que se expidan sobre 15 puntos que consideraron centrales, entre los que se destacaron la importancia de la defensa de la progresividad de los derechos laborales y sociales y para una sociedad más justa. El hecho de elevar un petitorio y que tenga respuesta a este petitorio, seguramente a los indecisos les va a clarificar cuál es el rumbo que pretende tomar uno u otro candidato. No aceptamos que se disponga la no progresividad de los derechos laborales. Cuando remarcamos la progresividad de los derechos laborales, es que los trabajadores y las trabajadoras tienen que ir hacia adelante y no retroceder. Si la única posibilidad de desarrollo que tiene este país es para que sectores ganen muchísima plata sin importarles el detrimento y las diferencias sociales que se generan en una sociedad que tiene que ser armónica, y por eso hablamos de comunidad organizada, por eso hablamos de justicia social, por supuesto que Milei va en contra de eso y seguramente irá en contra de los trabajadores organizados y en contra de los derechos de los trabajadores, porque hay una cosa que tiene que quedar clara: sin sindicatos no hay derechos individuales que valgan. Nosotros hablamos claramente de una concertación política y social y que ayer fue llamada por el candidato Sergio Massa, que es un llamado a la unidad nacional. La construcción de lo que le falta a la Argentina, el proceso que viene, tiene que ser con todas y con todos los que abracen la bandera celeste y blanca, ¿no? Repudiando las palabras de la candidata a vicepresidente en el día de ayer, en el debate, donde permanentemente reivindicaba a la dictadura militar, reivindicaba a los represores, y yo veía a los periodistas que nadie decía nada. ¿Cuántos periodistas fueron desaparecidos, detenidos y asesinados? Yo veía a los periodistas de TN que nadie repudiaba a esas palabras que decía la candidata a vicepresidenta. Así que de la CGT reivindicamos que son 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos. La Universidad Nacional del Comahue Bariloche fue anfitriona del encuentro mapuche que reunió a referentes de la zona para analizar la implementación de la modalidad de educación intercultural bilingüe a 10 años de aprobada aquí en nuestra provincia, en Río Negro. El decano de la sede Bariloche remarcó que la Universidad del Comahue próximamente avanzará profundas reformas en los estatutos para transformarse en una de las primeras casas de altos estudios con perspectivas interculturales. Nos han solicitado colaboración cediendo espacio. Como hacemos siempre, nos parece que este tipo de actividades son muy importantes y hay que facilitar todo lo que se pueda la realización. Lo que comenté cuando se abrió el evento también es que la universidad está revisando sus bases, porque el año que viene va a haber una asamblea universitaria que va a cambiar el estatuto, y en el nuevo estatuto debe estar incluida esta definición que ha verbalizado la rectora durante su campaña y después, que es crear una universidad intercultural. Y esto tiene que verse reflejado primero en las bases fundantes de la universidad, que es el estatuto, y después en acciones concretas, no solo una definición de que la universidad será intercultural, pero seguirá con sus prácticas no interculturales actuales, como podría ser no considerar otras cosmovisiones, otros saberes e incluirlos en la formación de pregrado, grado y posgrado de nuestras distintas carreras. Entonces, lo que yo traje a la apertura del encuentro es esta disposición de la universidad para construir la interculturalidad, que sabemos que va a ser un trabajo muy arduo, muy difícil,
que va a haber muchas discusiones. Parte de esta institución es bastante conservadora en términos de no querer cambiar cosas, porque estamos trabajando bien en un sentido y hay otros sentidos que la sociedad reclama que son los que tenemos que trabajar. Y significa un cambio en las formas de trabajo, en las concepciones y en la atención de los requerimientos que puede llegar a haber por parte de la sociedad. Hoy se hablaba de el rescate de la lengua mapuche y que se está llevando adelante educación bilingüe solo en algunas escuelas de nivel inicial o primario. Falta mucho trabajo en la educación secundaria y falta también trabajo en la educación superior, porque no alcanza únicamente con tener alguna asignatura o que la lengua, el examen de la segunda lengua que hace falta para recibirse sea del idioma mapuche. Hace falta ver cómo los saberes del pueblo mapuche pueden ser incluidos en los currículum, en las currículas de las carreras nuestras, como lo que se sabe de medicina, lo que se sabe de salud, lo que se sabe de administración, por decir de alguna manera, de los recursos naturales, pueda ser llevado al programa de una materia, pueda ser incluido en nuestras carreras. Ese es el desafío, ¿no? Empieza a abrir un camino. La verdad es que la celebración del Wiñoy no es acompañada por gran parte de la comunidad universitaria, porque al tratarse de un día de asueto, uno sencillamente se queda en su casa, ¿sí? Por eso cuando se discutió esto en Consejo Superior, algunos opinábamos que es mejor tener a la gente acá y poder hacer una ceremonia como hacemos en otros días, con otras celebraciones, en lugar del asueto. Pero bueno, se definió eso porque muchos integrantes del pueblo mapuche deben viajar para las distintas ceremonias. Pero pasa que dentro de la universidad hay como una falta de interés o un no ver las necesidades o las particularidades de otras culturas. Por eso lo de intercultural y no multicultural es importante. El intercultural será la relación entre culturas, la multicultural es que cada uno haga lo que le parezca, por decir de alguna manera. Está incluido, hace tu ceremonia, yo ni me entero, ¿no? No queremos eso, lo que queremos es que haya una interculturalidad y que esto, las distintas ceremonias y las distintas visiones puedan ser incluidas en la vida diaria, ¿sí? Pero así como no se le da mucho interés por parte de una parte importante de la comunidad al Wiñoy, con el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia pasa lo mismo, con muchas actividades que uno quiere llevar adelante pasa lo mismo. Gran parte de nuestra comunidad es el reflejo de la comunidad, de la sociedad argentina, en donde para una parte de la cual estas cosas no son lo importante, hay otras cosas más importantes. Y esto de construir hacia el interior de una institución como esta, que se basa en los saberes, en lo escrito, en lo publicado, muchas de las cosas que se hacen, va a ser un trabajo importante, ¿no? Cómo reconstruirnos teniendo en cuenta otras lógicas, otras culturas. Nos vamos a una breve pausa aquí en Muley Zungulla. Regresamos con más novedades, más información. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica.
estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteados para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados en la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walking Toon TV, primer canal de los pueblos originarios. Aquí en el segundo bloque de Muley Zungu vamos a dar paso a 60 minutos de información que recorren el mundo y nuestro país. Minuto de noticias. Sergio Massa criticó a Milei por su propuesta de romper con Brasil y defendió la coparticipación a las provincias. Sectores de la UCR llaman a votar a Massa para defender la convivencia y derrotar al odio. El llamamiento argentino judío pidió no votar por quien pone en riesgo el sistema democrático. El director electoral, Marcos Schiavi, descartó una posibilidad de fraude en el balotaje. Hay un robusto sistema de controles. Más de 23 millones y medio de personas están habilitadas para acceder a la devolución del IVA. Ya se encuentra disponible en la Argentina la vacuna contra el dengue. Detienen a un grupo de jóvenes acusados de haber sido responsables de al menos 30 amenazas de bomba en el último tiempo. Taylor Swift encarnó a la verdadera bestia pop y congregó a 70.000 personas en el Estadio Monumental de River. Central Córdoba recibe a Estudiantes y Gimnasia Atlético Tucumán en el inicio de la fecha 13 de la Copa de la Liga. En el marco del estado de alerta, asamblea y movilización, este viernes, las y los trabajadores de limpieza del Centro Atómico Bariloche realizaron una asamblea para definir si aceptan una propuesta de la empresa mantovana. Los delegados describieron una serie de incumplimientos y denunciaron la precariedad laboral en la que se encuentran con la empresa en ese sector. Bueno, las razones, como ya es de público conocimiento, acá el Centro Atómico Bariloche terceriza muchos servicios, entre ellos el de limpieza, el de parques y jardines y mantenimiento. En esta ocasión estamos teniendo un problema con la empresa La Mantovana, que tiene a cargo el servicio de limpieza de los edificios de acá adentro, ¿no? Puntualmente hoy estamos haciendo una asamblea para resolver seguir o no con el cese de actividades acá en el predio. El cese de actividades había comenzado porque habíamos firmado un acuerdo con una autoridad de La Mantovana. Resulta que La Mantovana cambió a ese coordinador y nos tiró abajo el acuerdo. Así que estamos en eso. Hoy hemos recibido una nota firmada por el presidente de La Mantovana, dando cuenta que acepta todas las condiciones que el conjunto de trabajadores y trabajadoras venía pidiendo. Entonces estamos en esta asamblea para intentar resolver el cese de actividades. También tenemos que contar que el Ministerio de Trabajo de Río Negro había citado a La Mantovana, a nosotros, a ATE y al conjunto de trabajadores ayer a las 11 de la mañana. No se presentó La Mantovana a esa audiencia, por ende entendemos que se le aplicaría una multa, ¿no? También queremos pedir o decir a la Comisión Nacional de Energía Atómica que use esa acta que saca el Ministerio de Trabajo en contra de esta empresa, porque no podemos permitir que una empresa que trabaja acá en el Estado Nacional, que se llevan un montón de plata del Estado Nacional, se niegue a la citación de la autoridad que es el Ministerio de Trabajo de Río Negro, ¿no? Nos parece que esta empresa no debiera seguir teniendo estos servicios a cargo. Me parece que el Centro Atómico Bariloche tiene que cambiar a esta empresa, la tiene que sacar. Tiene que venir otra empresa que mejore efectivamente las condiciones de trabajo de los compañeros. Tiene que venir con un convenio colectivo de trabajo que esté efectivamente acá en Bariloche, que ese convenio colectivo de trabajo tenga una obra social, que tenga prestaciones acá en Bariloche, porque La Mantovana, el convenio colectivo que trae La Mantovana
no tiene obra social acá en Bariloche, por ende los compañeros y las compañeras no tienen prestación médica de ese convenio colectivo de trabajo y tienen que salir a buscarse una obra social ellos en particular y hacerse todos los trámites correspondientes para que sus aportes en algún momento finalmente terminen en esa obra social, lo cual no nos parece bien. Me parece que la empresa que venga acá tiene que traer un convenio colectivo de esta ciudad que esté presente, que las obras sociales tengan prestaciones médicas acá. Eso en principio. En realidad esto viene hace 4 años, venimos peleando desde hace mucho tiempo el tema de que mis compañeros estén mejor. Tenemos personas que están con enfermedades crónicas y lamentablemente la empresa descuenta el 50% de sueldo, un sueldo muy bajo para nosotros, y nuestros compañeros tienen que costear todos sus medicamentos. Es muy difícil a veces buscar una solución porque la empresa siempre se negó a un diálogo. Siempre hablamos y tratamos de entablar una comunicación y nunca estuvo. Esta es la primera vez que hoy hay una nota. Es inhumano trabajar de esta manera cuando hay compañeros que vienen a trabajar enfermos, para que no les descuenten el sueldo, ¿no? Un sueldo que es muy bajo y lamentablemente ha pasado en 4 años, estuvimos sin obra social en las pandemias. Es muy duro todo esto para nosotros y para los compañeros. Te saca la dignidad, digamos, porque ni siquiera tenés derecho a enfermarte. O sea, te dicen no te descuenta, pero te ponen un viático, un presentismo que te descuentan el 50% de sueldo. Y ellos se llevan toda la plata. No tienen humanidad, no tienen empatía con el personal, que el personal es el mejor de Bariloche. Siempre se lo digo, donde hay que hacer cosas, nos ponemos las pilas y lo hacemos. Tenemos ganas de seguir trabajando en la institución, en todos, pero la empresa es muy dura con nosotros. Así que es lamentable que en este tiempo estemos pidiendo esto. Este viernes se llevó a cabo en Bariloche el tercer encuentro mapuche para continuar con el ciclo de conversaciones 10 años de la modalidad de educación intercultural bilingüe en la Ley Provincial de Educación número 4819. La jornada contó con paneles, exposiciones, intercambio de experiencias, además de analizar los inconvenientes en las escuelas de la provincia donde se vienen implementando el programa de EIB que contempla la cultura del pueblo mapuche tehuelche. Mari Lamien, Mari Compulamien, Compuche, Pulongo, Puhuarquén, Inchetalago Dianela Nahuelche Opinién, ni Tugún, Naguada de Guerra, Guariameu, ni Lovche Cumemapu. Bueno, como comentabas recién, nosotros venimos desarrollando un ciclo de conversatorios a lo largo de la provincia. Comenzamos en Fisquemenucos, hace unas semanas hicimos el segundo en Jacobasi y ahora el tercero acá en Bariloche. Tienen como objetivo visibilizar el estado de situación de la modalidad en la provincia de Río Negro, la modalidad de educación intercultural bilingüe, y se divide en dos espacios. Primero empieza el ciclo de conversatorios con el panel de especialistas, investigadores que han realizado investigaciones respecto al pueblo mapuche, y un segundo momento donde encontramos a las escuelas interculturales con sus propias voces comentando los desafíos actuales en desarrollar la modalidad en las escuelas. Esto surge como una necesidad, como dije recién, de visibilización, y es una propuesta que surge de la mesa política de nuestra organización, y como equipo asumimos la responsabilidad de acompañar y fortalecerlos con otras organizaciones como la Escuela de Rodolfo Walsh y la UNTER, y claramente los institutos de formación docente y universidades, tanto la del Comahue como la de Río Negro. Bueno, las zonas que están participando son de la zona andina
y hay aproximadamente 5 escuelas y docentes interculturales que han podido venir a expresar y dar su voz. Como dijiste, los recursos financieros son muy escasos para este tipo de encuentros y es un encuentro autogestivo, así que la mayoría de los que han participado hoy son personas que han puesto de su propio recurso para poder llegar, y hay que valorar mucho porque son distancias muy lejanas. Por ejemplo, Blancura Centro, Mencue, son lugares donde no circula ningún micro, entonces tuvieron que costearse todos sus gastos. Y bueno, la mayoría de quienes están presentes hoy han tenido esa dificultad, ¿no? Así que estamos muy agradecidos porque es una convocatoria que ha sumado un montón de personas y bueno, esperemos que sigan sumándose por el transcurso de la tarde. Bueno, una de las demandas principales que tenemos es la reglamentación de la modalidad. Actualmente esta discusión la hemos planteado hace varios años desde nuestra organización y no hemos tenido respuestas favorables respecto a el posicionamiento del Ministerio de Educación. El año pasado el Ministerio de Educación nos propuso para la reglamentación de la modalidad 10 personas que formen parte de un equipo interdisciplinario, y esas 2 personas tenían que dividirse en diferentes etapas de trabajo, aproximadamente 2 meses, para que ese equipo trabaje. Imagínate lo amplio que es esta reglamentación y claramente no se podría desarrollar con un equipo de 10 personas. Así que esa es una lucha y discusión que tenemos actualmente y estamos esperando alguna respuesta positiva para poder desarrollarla. Otras de las dificultades que estamos teniendo con la modalidad es el aumento de la carga horaria. Nosotros tenemos diferentes escuelas urbanas y rurales, ¿no? Y la carga horaria de los maestros interculturales es de 20 horas. Imagínate 20 horas para una escuela urbana con 400 estudiantes, y esa misma carga horaria es la que se usa para las escuelas rurales. Entonces hay muchísima diferencia en ese aspecto y es una de las luchas actuales que estamos presentando y de las cuales tampoco tenemos respuestas. Fundamentalmente los que tienen la cuota de poder son el Ministerio de Educación y los recursos que no nos están garantizando. Como comentamos hace un momento en el conversatorio, nosotros como equipo venimos solicitando audiencias al ministro actual, el cual no ha respondido ninguna a lo largo de este año, y tampoco estamos pudiendo articular con la referente de educación intercultural, en este caso que se llama María José Bertea. Así que el trabajo es muy arduo y las voluntades políticas la verdad que no están funcionando, y bueno, esperemos que en este próximo mandato y el nuevo gobierno que ingrese pueda tener como una mirada más amplia y una apertura para trabajar con nuestro pueblo mapuche. Feley Lamien, Rumé Mayún, por estar presentes hoy y por dedicarle este espacio tan importante a lo que es la educación intercultural en todos los espacios, no solamente en las escuelas, sino también en la sociedad misma. Feikei Muten, Rumé Mayún, Peucayal. Pasamos a una información en el ámbito nacional. El Arma de Ingenieros del Ejército Argentino recibió 16 maquinarias viales adquiridas a través del Fondo Nacional para la Defensa, en lo que representó la segunda incorporación de estos materiales en lo que va del año 2023. Esto es parte de una política más general de recuperación de capacidades para las Fuerzas Armadas y de jerarquización de las mismas. Eso tiene que ver con muchos años donde no hubo ni reequipamiento, ni una buena jerarquización o retribución salarial. Así que estamos en un proceso. El FONDEF apunta a reparar, modernizar o adquirir material para recuperar capacidades o incorporar capacidades nuevas. Esta inversión en ingenieros tiene que ver con la recuperación de capacidades para la fuerza, porque el arma de ingenieros hace, uno puede decir, una especie de tarea civil, pero tiene un componente
militar indudable, ¿no? De preparar caminos, de hacer muros, en fin, tiene un componente estrictamente militar, pero además tiene una capacidad de asistencia a la comunidad muy grande y muy buena experiencia. Y es material pesado para movimiento de grandes volúmenes de tierra, motoniveladoras, elevadoras para trabajo en altura, que esto es importante porque los cuarteles del ejército tienen hangares que son de considerable altura y es necesario trabajar para restituir sus capacidades, por ejemplo en la Patagonia, donde el viento los azota fuertemente. Y después sí tenemos algo que es importante, la capacidad de traslado, con 2 camiones con sus acoplados correspondientes que han sido fabricados en la provincia de Tucumán, en la fábrica Navarro, especialmente adaptados para las dimensiones que tienen las máquinas viales, y eso que nos da una oportunidad de poder trasladar esta maquinaria pesada a un lado u otro del territorio rápidamente para trabajar puntualmente en alguna situación que se presente. Va a ganar la fórmula que encabeza Sergio Massa. Creo que vamos a ganar con cierta comodidad, porque es la única fórmula que tiene propuestas concretas de cómo seguir avanzando y recuperando a una economía y una sociedad que estaba muy golpeada luego de la crisis severísima en que la metió el gobierno de Macri. Nos vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo, ya regresamos. No usas una zapatilla para peinarte. No usas sal y pimienta para el café. No uses antibióticos para cualquier cosa. Contribuís a que las bacterias se hagan resistentes. Antibióticos solo con receta médica u odontológica. Yo estaba andando en bicicleta y me paré a tomar agua y revisé justo el correo electrónico y nos habían notificado que habíamos salido sorteados para la casa. Y llegué, tiré la bicicleta y me fui directamente a su habitación, que ella estaba estudiando. Y entró a mi habitación re desesperado. Me dice, salimos sorteados a la casa Procrear. Oh, dije, ahí lo abracé y bueno, lloramos. Tener la casa propia nos va a cambiar la vida. Y es como que no caemos todavía. Walkington TV, primer canal de los pueblos originarios. Último bloque de Muley Zungu, el informativo de Walkington TV. Compartimos más información. La UNTER Central participó a través de la Escuela de Formación Pedagógica, Político-Social y Ambiental Rodolfo Walsh del tercer conversatorio en Bariloche a 10 años de la modalidad de educación intercultural bilingüe en la ley provincial número 4819. Se trata de 4 encuentros en toda la provincia organizados por la UNTER Central junto a la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche y el equipo de EIB del Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas. Muy contento de participar como director de la escuela. Vinimos con nuestros compañeros también que forman parte de la Escuela Rodolfo Walsh y otros compañeros que forman parte del CDC de UNTER, del Consejo Directivo Central, a participar de este tercer encuentro, de este tercer conversatorio sobre educación intercultural bilingüe.
La educación intercultural bilingüe forma parte de la política gremial de UNTER y además porque como escuela de formación en Rodolfo Walsh decidimos acompañar con la declaración de interés educativo para que los docentes y las docentes, compañeras y compañeros de las distintas escuelas que tiene en la modalidad puedan participar con una licencia. Ayuda mucho teniendo en cuenta las distancias, teniendo en cuenta los permisos y obviamente que a veces hay sanciones, ¿no? Si no es justificativo cuando se participa en este tipo de encuentros. Exactamente, pero principalmente porque vemos que es importante y pertinente participar de este tipo de temática. En los distintos conversatorios que ya se vienen llevando a cabo se pone en tensión la historia de la modalidad, cómo viene, qué pasa con los docentes, con los maestros interculturales, se pone en tensión cuáles son los derechos laborales, por así decirlo, que tienen los distintos actores que forman parte en las escuelas y en la modalidad. Eso está muy bueno ponerlo en tensión y está más bueno todavía que el gremio se involucre y participe en este entramado, en este conversatorio. Rescatar absolutamente todo. Es sumamente interesante escuchar las distintas ponencias, los 3 conversatorios que se han desarrollado hasta el momento y el cuarto tienen distintos actores más allá de las escuelas, que en particular corresponde a cada zona, la zona andina, la zona del valle, la zona atlántica, que cuentan sus experiencias, sus vivencias, sino que además hay distintos conferencistas, distintos actores que hablan y exponen sobre la modalidad, sus tensiones, sus problemáticas, sus alcances, la historia. Es muy interesante escucharlos y lo que nosotros siempre decimos desde la escuela y desde UNTER, que estos espacios son espacios propicios para aprender. Entonces todos nosotros y nosotras nos vamos con muchos aprendizajes en concreto sobre la interculturalidad, pero además sobre un montón de temáticas que hacen alrededor de la interculturalidad y de la modalidad. Esta tarde vamos a terminar acá y en el encuentro del 7 de diciembre, que es en Viedma, es el encuentro final, ahí estaremos la Escuela Rodolfo Walsh y la UNTER. Las y los trabajadores de limpieza del Centro Atómico Bariloche realizaron una asamblea para definir una propuesta de la empresa Mantovana. Entre otros planteos, solicitaron que la empresa cambie el convenio colectivo de trabajo. Señalaron que durante estos 4 años tienen muchos inconvenientes con la obra social y la atención médica. Ahora hacemos la asamblea y ahí, como tenemos que seguir el mandato de la asamblea, como línea sindical nosotros como dirigentes llevamos siempre adelante el mandato que ahora irá a decidir las asambleas. También quería aclarar una cosa en relación a las obras sociales. Durante estos 4 años la Mantovana nos viene diciendo a nosotros y también a CONEA, le viene diciendo esto, que ellos tienen un acuerdo con el Sanatorio San Carlos para las prestaciones médicas de los compañeros, lo cual es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros formalmente desde ATE fuimos al Sanatorio San Carlos, presentamos una nota, el Sanatorio San Carlos nos respondió formalmente mediante nota diciéndonos que no hay ningún acuerdo. Y ahí esto resulta muy grave. ¿Por qué? Primero porque la Mantovana viene y presenta a una licitación pública un documento falso, porque no es que solamente lo dijo, vino y lo presentó en una licitación pública. Entonces, para mí, ahí el error de la Comisión Nacional de Energía Atómica es no verificar lo que vienen y te presentan las empresas. ¿Se entiende? Porque además yo entiendo que a una licitación pública los documentos que se presentan tienen carácter de declaración jurada. ¿Se entiende? Entonces eso reviste una gravedad. Además que estas licitaciones son por un montón de plata. Entonces ahí hay 2 cosas. Primero, que la Mantovana presenta documentos falsos y después el Estado no termina de verificar la veracidad de lo que se presenta. ¿Se entiende? Bueno, ahora como para continuar, haremos la asamblea y resolveremos cómo sigue el conflicto. Sí, también queremos dejar en claro que queremos que cambie el convenio colectivo de trabajo, que esté un colectivo de trabajo acá,
que la mayoría lo saben, así que bueno, ¿no? Aparentemente la empresa va a seguir viniendo con este convenio de maestranza que acá no llega a las coberturas, entonces pedimos que la empresa tenga en consideración de cambiar el convenio de trabajo. Nosotros desde ATE, desde la seccional Bariloche, no vamos a permitir que siga una empresa trabajando con un convenio colectivo que no esté en la ciudad. No vamos a permitir eso, no vamos a permitir que vengan convenios colectivos que no tengan prestaciones médicas acá en Bariloche también. Carteles que dicen Swiftie no vota a Milei adornaban las paredes cerca del Estadio Monumental, donde la estrella pop Taylor Swift ofreció el jueves el primero de sus 3 conciertos en Buenos Aires en medio de la polarización argentina a día de las presidenciales. Locura por Taylor Swift en Argentina. La estrella del pop ofreció el jueves el primero de sus 3 conciertos en Buenos Aires, y para sus fans que acamparon en las afueras del Estadio Monumental, en algunos casos desde hace meses, fue el día cumbre. Julieta Zavala comenzó esa espera el 31 de mayo, antes incluso de la confirmación de las fechas de los conciertos, y con un grupo de 30 personas hizo turnos rotativos para quedar en ese primer puesto de la fila. Yo quiero que ella vea la euforia del público argentino, que bien somos conocidos por eso. Quiero que vea nuestra locura, que se quede enamorada, porque es la primera vez que viene. Y yo solo quiero verla a ella, con que esté ella parada ahí, ya está. Argentina es la segunda etapa de la gira latinoamericana de Swift, después de México y antes de Brasil. Fans de otros países como Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Venezuela viajaron para verla. A días del balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, que divide las aguas en el país, los mensajes electorales también estaban presentes. A través del documental podemos visualizar las ideas que tiene Taylor de lo que sería ella en contra de Trump. Se puso sobre la mesa cuáles serían las ideas que puede llevar a través una persona fanática de Taylor a la urna. Y básicamente no sería Milei. Taylor es estadounidense, nada que ver la política de Estados Unidos y nada más alejado que Estados Unidos de acá. Que ella piense lo que piense en su país es una cosa, pero los políticos acá son otras, así que no tiene nada que ver. Para muchas personas, el concierto es un oasis. No tengo ahora estar pensando en qué va a pasar con el país, porque después se terminan estos 3 días y vuelve otra vez como un poco esta nube que siempre está, ¿viste? Arriba del argentino. Entonces está bueno acomodarse un ratito en este nidito cómodo de decir somos fanáticos, tenemos una pasión loca y espero que es lo que se transmita hoy. Y está bueno como un escape. Farmacias de turno para el día viernes 10 de noviembre. Pharmacenter 2 en San Martín 620, Cumbre 2 en Gallardo 701 y Farmacy Pasaje en Gutiérrez 998, que está abierta hasta las 23 horas. Repetimos las farmacias de turno para el día de hoy. Pharmacenter 2 en San Martín 620, Cumbre 2 en Gallardo 701 y Farmacy Pasaje, que se encuentra en Pasaje Gutiérrez 998 y está abierta hasta las 23 horas. Esa ha sido la información que hemos tenido el día de hoy para compartir con todos ustedes. Agradecemos siempre su compañía. Los vamos a dejar en la programación. Seguido viene el programa Mapuche y Kimun. Que tengan todos una muy buena jornada y un muy buen fin de semana. Nos reencontraremos el lunes a partir de las 13 horas. Memoria Compuche, Compulamuen, Capeu, Cayal.